Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos comprenden dos aspectos: los mecanismos autocompositivos y los mecanismos heterocompositivos. Los mecanismos autocompositivos son aquellos que ante la existencia de un conflicto son las mismas partes las que deciden llegar a un acuerdo. Estas partes están facultadas por la ley o por el empleo de figuras jurídicas que se hayan desarrollado por medio de doctrina. Los mecanismos autocompositivos comprenden 6 aspectos. El primero, el arreglo directo, el cual es el más puro de todos los mecanismos autocompositivos, ya que en este solo las partes intentan llegar a algún acuerdo, pero no hay intervención de ninguna clase por parte de un tercero. En la transición, según las partes por mandato legal pueden solucionar sus conflictos, evitando procesos judiciales o de tipo arbitral. En la transición, surge en la vía jurídica un contrato que se vuelve obligatorio para las partes siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de existencia y validez que exija la ley. Este mecanismo se caracteriza por ser bilateral, consensual, oneroso, conmutativo, principal e intuitivo persona y los efectos que hace tránsito a cosa juzgada. Presta mérito ejecutivo y surge efecto entre las partes. El experticio, por medio de esta elección, las partes acuerdan que por naturaleza del conflicto, la decisión puede ser tomada con peritos expertos en la materia. Hay que tener en cuenta que el experticio es diferente al peritazgo, porque en el experticio la conclusión a la que llega el perito será la ley para las partes, mientras que en el peritazgo simplemente el juez toma una valoración extra para poder tomar una decisión. En la mediación, este mecanismo está regulado en países anglosajones. Se define como el procedimiento mediante el cual las partes, con la participación de un tercero, buscan llegar a un acuerdo para solucionar sus diferencias. Hay que tener en cuenta que en el mediador se corresponde con una persona imparcial y busca ayudar a las partes a negociar, pero no propone fórmulas de arreglo, sino que procura simplemente un mejor entendimiento. La mediación finaliza con la figura que opten las partes, como puede ser renunciar a sus derechos, iniciar un proceso judicial o terminar con un compromiso. En la amigable composición es un mecanismo mediante el cual las partes nombran a un amigable componedor quien determina la solución del conflicto, que tiene una fuerza vinculante entre ellas el Estado y las partes. Por su parte, la conciliación es un mecanismo mediante el cual dos o más personas gestionan por sí mismos la solución de sus diferencias con ayuda de un conciliador tercero. Este debe ser neutral y calificado. Cabe recordar que la conciliación solo puede cobijar asuntos susceptibles de transición, desistimiento o donde la ley lo determine. Las audiencias de conciliación siempre terminan con la suscripción de un acta. Estas actas pueden ser de 3 tipos. El acta cuando las partes llegan a un acuerdo. El acta de imposibilidad, que es un acta que se suscribe cuando las partes concluyan que no hay ánimo de conciliar. Y el acta de inasistencia en caso de que una de las partes no asista a las citaciones. Bien. Dentro de las generalidades de un acta es importante consignar la hora, la fecha, el lugar, el nombre del conciliador, las normas legales que la sustentan y relacionar los nombres de quienes asistieron a la audiencia. Cuando las partes llegan a un acuerdo se hace una manifestación expresa de asistir y realizar la conciliación sin ningún vicio de consentimiento. Se narran los hechos desde el conflicto hasta la actualidad. Se enuncian de la misma manera los acuerdos y se finaliza con una manifestación de quedar a salvo. Respecto a las clases de conciliación, tenemos la conciliación judicial que se desarrolla dentro de un proceso judicial y el juez sirve de conciliador. Por otro lado, la conciliación extrajudicial se realiza por fuera de un proceso judicial. Puede clasificarse dependiendo de la autoridad que concilie, como la conciliación extrajudicial institucional que se realiza en los centros de conciliación autorizados. La conciliación administrativa se realiza ante autoridades administrativas y éstas deben cumplir con funciones conciliadoras. Y finalmente la conciliación en equidad, cuando la realiza conciliadores en equidad.
Bien, los mecanismos heterocompositivos son aquellos en los cuales la solución está determinada por un tercero ajeno e independiente de las partes. En estos métodos se conserva la autonomía de las partes, aunque de forma más indirecta. En este sentido tenemos dos aspectos. El primero, que corresponde con la vía judicial. La vía judicial es aquella en la cual la decisión final del conflicto se encuentra en manos de la rama judicial. Esta facultad la adquiere como causal de la delegación que hicieron los particulares al Estado, para que éste tuviera el monopolio de la administración de justicia y posteriormente el Estado delega sus funciones a un particular que es un juez. Por su parte, el trámite arbitral es el arbitramiento, que es un mecanismo heterocompositivo de carácter privado. Este se origina a través de un acuerdo entre dos o más personas y éstas se comprometen a someter a decisión de particulares una determinada disputa. Hay que tener en cuenta que las decisiones arbitrales tienen carácter obligatorio, son ejecutables y hacen tránsito a cosa juzgada.